El silencio a menudo puede quedar eclipsado por el ruido de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Nos encontramos constantemente hablando, enviando mensajes o publicando en redes sociales, llenando nuestras vidas con un incesante murmullo. Sin embargo, la sabiduría del budismo nos recuerda que hay momentos en los que el silencio no solo es oro, sino también profundamente transformador. Nos enseña a reconocer el poder del silencio y a usarlo sabiamente, especialmente en 5 situaciones cruciales. Este viaje a través de las enseñanzas espirituales del budismo nos llevará a comprender la importancia de mantener el silencio en 5 circunstancias. Estas enseñanzas ofrecen percepciones profundas que pueden inspirarnos a vivir de manera más consciente, armoniosa y con propósito. Exploremos estas antiguas perlas de sabiduría, abrazando la serenidad del silencio y encontrando soluciones a los problemas de la vida. Número 1. El poder del silencio. El silencio no es simplemente la ausencia de ruido. Es un estado profundo del ser. En palabras del gran maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh, el silencio es esencial. Necesitamos el silencio tanto como las plantas necesitan la luz. Si nuestras mentes están abarrotadas de palabras y pensamientos, no tenemos espacio. El budismo reconoce este espacio y fomenta su cultivo en los distintos aspectos de la vida. El silencio es una puerta hacia la paz interior, la atención plena y la autoconciencia. Nos ofrece la oportunidad de escuchar no solo al mundo exterior, sino, y más importante aún, a los susurros de nuestro corazón y nuestra mente. Es una herramienta poderosa que puede transformar la forma en que interactuamos con el mundo y afrontamos los desafíos de la vida. Al embarcarnos en este viaje a través de las 5 situaciones donde se recomienda el silencio en el budismo, recordemos que el silencio no consiste en ser pasivo o indiferente, se trata de estar presente, sintonizado e intencional. Exploremos estas situaciones, comprendamos su significado y abracemos el silencio como una fuente de empoderamiento. Silencio ante la ira. Permanece siempre en silencio cuando estés enojado. Estas palabras encierran una profunda sabiduría, pues la ira es una emoción poderosa y, a menudo, destructiva. Cuando estamos enojados, nuestras palabras y acciones están impulsadas por esta emoción intensa, lo que puede llevar a consecuencias no deseadas. El budismo nos enseña que la ira surge del apego, la aversión y la ignorancia. Cuando nos aferramos a nuestros deseos o aversiones, y cuando no vemos la impermanencia e interconexión de todas las cosas, la ira puede apoderarse de nosotros. En esos momentos, el silencio es un antídoto poderoso. El silencio nos da el espacio para hacer una pausa y reflexionar sobre la fuente de nuestra ira. Nos permite dar un paso atrás y observar nuestras reacciones emocionales sin juzgarlas ni expresarlas de inmediato. A través del silencio, podemos practicar la respiración consciente y la autoindagación, ganando claridad sobre las causas profundas de nuestra ira. Además, el silencio es un escudo contra las palabras y acciones hirientes que suelen acompañar la ira, nos protege de causar daño a otros y a nosotros mismos. En el silencio del autocontrol, podemos proteger nuestras relaciones y crear un ambiente de calma y comprensión. En la tradición budista existe la parábola de las 2 flechas. La primera flecha representa el dolor o sufrimiento inicial que experimentamos cuando algo nos hiere. La segunda flecha simboliza el sufrimiento que nos infligimos a nosotros mismos con nuestra reacción a la primera. Al practicar el silencio ante la ira, evitamos disparar esa segunda flecha y reducimos el sufrimiento innecesario. Para comprender realmente esta enseñanza, debemos explorar la naturaleza de la ira misma y por qué el budismo enfatiza el silencio como la respuesta adecuada.
La ira, en el budismo, se considera una manifestación de nuestros apegos y aversiones. Cuando deseamos algo intensamente o rechazamos una situación, la ira surge como una respuesta a la amenaza percibida contra nuestros deseos. El apego nos ciega ante la interconexión de todas las cosas y la impermanencia del mundo. En el rostro de la ira, el silencio se convierte en un santuario de autoconciencia y reflexión. Cuando estamos enojados, nuestras mentes están nubladas por las emociones y nuestros pensamientos suelen ser irracionales e impulsivos. En ese estado, nuestras palabras y acciones pueden causar daño y arrepentimiento. El silencio nos permite distanciarnos de la intensidad inmediata de la ira. Nos da un espacio entre la emoción y la reacción. En lugar de estallar en el calor del momento, podemos respirar, permitirnos un instante de quietud y observar la ira sin juicio. Esta práctica está arraigada en la atención plena y la autoconciencia, componentes esenciales del noble octuple sendero. En silencio, podemos preguntarnos: ¿por qué estoy enojado? ¿A qué estoy apegado en esta situación? ¿Qué aversión está desencadenando esta ira? Estas preguntas pueden conducirnos a percepciones profundas sobre las causas reales de nuestro enojo. Podemos descubrir que nuestros apegos son poco realistas, que nuestras aversiones se basan en malentendidos o que nuestras expectativas son la fuente de nuestro sufrimiento. Además, el silencio actúa como un escudo que nos protege de las consecuencias de nuestras palabras o acciones impulsivas. En momentos de ira, podríamos decir cosas hirientes o tomar decisiones de las que luego nos arrepentiremos. Al elegir el silencio, evitamos causar daño y preservamos la armonía en nuestras relaciones. La historia de las dos flechas ilustra esto bellamente. La primera flecha es el dolor inevitable de la vida. La segunda es el sufrimiento adicional que creamos con nuestra reacción. Si respondemos con ira, disparamos esa segunda flecha. Practicar el silencio nos permite afrontar la primera flecha con sabiduría y sin agravar nuestro dolor. El silencio ante la ira es una invitación a la atención plena, la autocomprensión y la moderación. Nos da el poder de transformar la ira en entendimiento y compasión. Al abrazar esta enseñanza, cultivamos resiliencia emocional y sabiduría. Esta práctica no consiste en reprimir las emociones, sino en relacionarnos con ellas de manera más constructiva y consciente. Cuando guardamos silencio, creamos un espacio para la autorreflexión y la autocompasión. Reconocemos nuestra ira sin juzgarla y la observamos con curiosidad. Este simple acto de prestar atención puede ser profundamente transformador. Además, el silencio nos permite escuchar más atentamente a los demás. Cuando estamos enojados, nuestra atención se centra en nuestros propios sentimientos y perspectivas, y a menudo dejamos de escuchar al otro o de empatizar con su punto de vista. Al optar por el silencio, abrimos el corazón y la mente a una comprensión más profunda de la situación y de las personas involucradas. El poder del silencio frente a la ira reside en su capacidad para romper el ciclo de reactividad. Cuando respondemos con ira, desencadenamos una cadena de emociones y acciones negativas. Nuestra ira puede provocar defensividad o más ira en los demás, generando un ciclo destructivo de conflicto. El silencio interrumpe este patrón y abre la posibilidad de una resolución más pacífica. En última instancia, el silencio ante la ira nos conduce a un mayor equilibrio emocional y ecuanimidad. Nos da la fuerza para soltar rencores y resentimientos, dejando espacio para el perdón y la comprensión. Al cultivar esta práctica, nos acercamos al ideal budista de liberarnos del sufrimiento causado por la ira. Silencio ante el chisme y la calumnia.
Permanece siempre en silencio cuando escuches chismes o calumnias. Esta enseñanza subraya la importancia del habla consciente y las consecuencias de participar en una comunicación dañina. El chisme y la calumnia son como flechas envenenadas que hieren no solo a quien es objeto de ellas, sino también a quien las pronuncia. En el budismo, el recto habla es una guía ética fundamental que enfatiza la importancia de hablar con verdad, amabilidad y beneficio. El chisme y la calumnia violan estos principios y generan desarmonía y sufrimiento. Elegir el silencio ante tales conversaciones está en armonía con el recto habla y promueve una sociedad más compasiva y armoniosa. El chisme y la calumnia suelen surgir de emociones negativas como los celos, el resentimiento o el deseo de dañar la reputación de alguien. Participar en ese tipo de discurso no solo perpetúa emociones negativas en nosotros mismos, sino que también las propaga a los demás. Puede destruir relaciones, la confianza y los lazos comunitarios. El silencio, en estas situaciones, cumple múltiples funciones. Primero, nos impide participar en el habla dañina. Al negarnos a involucrarnos en chismes o calumnias, evitamos las consecuencias morales y kármicas de decir falsedades o causar daño. Segundo, el silencio nos da la oportunidad de reflexionar sobre la intención detrás del chisme o la calumnia, ¿por qué estamos participando en esto? Desde la envidia, la ira o el miedo. Esa reflexión puede ser un catalizador para el crecimiento personal. Además, elegir el silencio puede inspirar a otros a reconsiderar sus palabras. Cuando nos negamos a participar o escuchar tales conversaciones, enviamos un mensaje claro: no aprobamos ese comportamiento. Esta no participación puede alentar a otros a pensar en el impacto de sus palabras e incluso a detener la propagación de la negatividad. En el budismo, el chisme y la calumnia son considerados transgresiones del recto habla, parte del noble octuple sendero. Hablar con rectitud significa usar nuestras palabras con conciencia y ética, promoviendo la honestidad, la bondad y la comunicación constructiva. Las palabras tienen poder. Pueden moldear nuestra realidad, influir en nuestras emociones e impactar la vida de los demás. Cuando chismeamos o calumniamos, lo hacemos movidos por emociones negativas como la envidia o el resentimiento. Estas emociones nublan nuestro juicio y nos llevan a exagerar o mentir. El daño causado es doble: perjudicamos al otro y también a nosotros mismos. Dañamos reputaciones, generamos sufrimiento y creamos consecuencias kármicas negativas. Al elegir el silencio, rompemos este ciclo de negatividad. Es un acto de no participación, una negativa consciente a propagar palabras dañinas. De esta manera, el silencio se convierte no solo en un acto de ética, sino también en un camino hacia la paz interior y la armonía colectiva. El silencio nos ofrece un momento de pausa, una oportunidad para reflexionar sobre nuestras intenciones. Cuando nos encontramos ante el chisme o la calumnia, podemos preguntarnos por qué sentimos el impulso de participar en ese tipo de conversación. ¿Lo hacemos por envidia, para sentirnos superiores o para dañar a alguien? Esta autoindagación puede ser transformadora, ya que nos hace conscientes de nuestras propias emociones negativas y del sufrimiento que generan. Además, elegir el silencio puede enviar un mensaje poderoso a los demás. Cuando nos negamos a participar en un discurso dañino, transmitimos nuestra desaprobación hacia ese comportamiento. Nuestro silencio puede inspirar a otros a reflexionar sobre el impacto de sus palabras e incluso disuadirlos de continuar con ese tipo de conversación. En un sentido más amplio, el silencio frente al chisme y la calumnia promueve una cultura de bondad, respeto y empatía.
Nos anima a mirar más allá de los defectos y las carencias de los demás, enfocándonos en sus cualidades positivas. Fomenta la comprensión y la compasión, contribuyendo a la creación de una comunidad más armoniosa y solidaria. La práctica del silencio ante el chisme y la calumnia es una manifestación de los ideales budistas del recto habla y la compasión. Nos capacita para usar nuestras palabras con mayor conciencia, proteger nuestro bienestar y contribuir a una sociedad más positiva y equilibrada. Silencio durante los conflictos. Permanece siempre en silencio durante los conflictos. El conflicto es una parte inevitable de las interacciones humanas, pero la manera en que lo abordamos puede influir significativamente en su resultado. El budismo nos anima a elegir el silencio como respuesta al conflicto, destacando el papel de la atención plena, la compasión y la comprensión en la resolución de disputas. Los conflictos suelen surgir de diferencias en opiniones, valores o intereses, y pueden derivar en discusiones acaloradas, palabras hirientes y angustia emocional. En esos momentos, el silencio puede actuar como un bálsamo calmante, permitiéndonos dar un paso atrás, reflexionar y responder con sabiduría y compasión. El silencio en medio del conflicto no consiste en evitar o reprimir nuestros sentimientos, sino en crear un espacio para la escucha activa, la empatía y la búsqueda de un terreno común. Al elegir el silencio, nos damos a nosotros mismos y a los demás la oportunidad de expresarse sin miedo al juicio o a la escalada del conflicto. Además, el silencio nos permite desconectarnos del ciclo de reactividad. Cuando respondemos al conflicto con ira o defensividad, solemos intensificar la situación, dificultando su resolución. El silencio rompe ese ciclo, ofreciendo una pausa para la reflexión y una respuesta consciente. El conflicto es una parte integral de las relaciones humanas, ya sea una diferencia con un familiar, un desacuerdo con un colega o una disputa con un amigo. La forma en que los enfrentamos puede tener un profundo impacto en nuestras relaciones y en nuestro bienestar personal. En el budismo, se recomienda el silencio durante los conflictos por su potencial para propiciar una resolución más compasiva y consciente. El conflicto, al despertar emociones intensas, puede nublar nuestro juicio. El silencio durante el conflicto no implica evitación, sino una elección intencional de crear un espacio para la escucha activa, la empatía y la comprensión. Es una pausa que permite que ambas partes se expresen sin miedo a ser juzgadas o atacadas. En este espacio, podemos reconocer nuestras emociones y las de la otra persona. El silencio en el conflicto sirve como una herramienta poderosa para la escucha activa, una habilidad frecuentemente subestimada pero vital para la comunicación efectiva. Cuando estamos en silencio, podemos concentrarnos plenamente en lo que el otro dice, comprender su perspectiva y empatizar con sus sentimientos. Esta escucha compasiva puede desactivar la tensión y abrir el camino hacia un diálogo más constructivo. El silencio también nos brinda la oportunidad de reflexionar. En medio del conflicto, podemos dejarnos arrastrar por la emoción, perdiendo de vista el panorama general o las consecuencias de nuestras acciones. Al elegir el silencio, nos concedemos un momento para analizar las causas profundas del conflicto, nuestro papel en él y las posibles soluciones. Otro aspecto importante del silencio en la resolución de conflictos es su capacidad para prevenir la escalada. Cuando respondemos con ira o contraataques, perpetuamos el ciclo de negatividad. El silencio interrumpe este patrón, ofreciendo un respiro que fomenta una respuesta más mesurada y consciente. Practicar el silencio durante un conflicto nos invita a dejar de lado la necesidad de tener la razón o de ganar una discusión. En su lugar, priorizamos el bienestar de la relación y el entendimiento mutuo.
Esto refleja el principio budista del no apego, que enseña que aferrarnos a los deseos del ego nos conduce al sufrimiento y obstaculiza nuestro camino hacia la iluminación. El poder del silencio en la resolución de conflictos radica en su capacidad para cultivar la empatía, la compasión y el compromiso. Nos anima a mirar más allá de nuestras emociones inmediatas y considerar las necesidades del otro. De este modo, se crea un ambiente donde ambas partes pueden expresarse, encontrar puntos en común y colaborar hacia una solución. El silencio en medio del conflicto es una práctica profundamente enraizada en los principios budistas de la atención plena, la compasión y el no apego. Es una herramienta poderosa que nos permite afrontar los conflictos con mayor sabiduría, empatía y comprensión. Al adoptar esta práctica, contribuimos a resolver disputas de una manera que preserva las relaciones, minimiza el daño y promueve la armonía. Silencio ante el sufrimiento de los demás. Permanece siempre en silencio cuando seas testigo del sufrimiento de otros. La compasión está en el corazón del budismo, y esta enseñanza enfatiza el poder del silencio como una forma de expresar compasión y ofrecer consuelo a quienes sufren. Cuando presenciamos el sufrimiento ajeno, nuestra reacción inmediata suele ser ofrecer palabras de consuelo o consejo. Sin embargo, el budismo sugiere que, en muchos casos, el silencio es una respuesta más profunda y compasiva. El silencio comunica nuestra presencia, nuestra empatía y nuestra disposición a escuchar sin juzgar. El sufrimiento es una parte inherente de la existencia humana y puede manifestarse de muchas maneras. Dolor físico, angustia emocional o las dificultades de la vida cotidiana. Ser testigos del sufrimiento de los demás es algo común en nuestro mundo interconectado. Un amigo que atraviesa una ruptura, un familiar enfrentando una enfermedad, un desconocido pasando por una pérdida. En esos momentos, solemos intentar aliviar su dolor con palabras, pero a veces las palabras no bastan. El budismo enseña que el silencio puede ser más compasivo que cualquier discurso. Esta enseñanza se alinea con el principio del recto habla, que nos invita a hablar solo cuando nuestras palabras sean verdaderas, amables y beneficiosas. En muchos casos, el silencio es la elección más bondadosa y útil. El silencio ante el sufrimiento comunica nuestra presencia y empatía. Transmite que estamos ahí para acompañar y escuchar. Las palabras, incluso las bien intencionadas, pueden quedarse cortas para expresar la profundidad de nuestra compasión. En cambio, el silencio crea un espacio para que la persona que sufre exprese sus emociones y pensamientos a su propio ritmo. En ese espacio de silencio, las personas encuentran consuelo y sostén. El silencio demuestra respeto por su proceso, reconociendo que no todo sufrimiento puede aliviarse con consejos. A veces, el regalo más valioso que podemos ofrecer es simplemente nuestra presencia consciente y compasiva. Esta práctica está profundamente enraizada en el principio budista de la compasión activa, que no consiste solo en sentir empatía, sino en acompañar con una presencia silenciosa y amable. Aunque no siempre el silencio sea la respuesta, pues hay momentos en que unas palabras de apoyo son necesarias. El budismo nos invita a considerar el silencio como una respuesta válida y profundamente humana ante el dolor ajeno. Silencio ante nuestro propio sufrimiento. Permanece siempre en silencio cuando tú estés sufriendo. Esta enseñanza reconoce la importancia de la autocompasión y el autocuidado durante los momentos difíciles. Nos anima a volver la mirada hacia adentro y abrazar el poder sanador del silencio. Todos atravesamos momentos de dolor, angustia o pérdida. Ya sea la muerte de un ser querido,
una crisis personal o un periodo de confusión emocional, el sufrimiento es parte inevitable de la existencia humana. En esos momentos, solemos buscar consuelo en otros, lo cual es natural y necesario. Pero el budismo nos recuerda que también existen momentos en los que el silencio puede ser profundamente sanador. El silencio ante nuestro propio sufrimiento nos brinda un refugio para la introspección y la autocompasión. Nos permite reconocer nuestro dolor sin juzgarlo, ofreciéndonos la misma amabilidad que brindaríamos a otro. En ese silencio, podemos procesar nuestras emociones y experiencias, creando las condiciones para la sanación y el crecimiento. El silencio también nos protege de la presión de mostrar fortaleza o de explicar nuestro dolor a los demás. Si bien compartir el sufrimiento con alguien de confianza puede ser fundamental, hay dolores que simplemente no pueden expresarse con palabras. El silencio nos da permiso para estar con nuestro sufrimiento sin necesidad de justificarlo ni entenderlo del todo. Este acto de aceptación puede ser liberador. En el silencio, podemos conectar con nuestra sabiduría interior y descubrir verdades profundas sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza del sufrimiento. El budismo nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida, pero también puede ser una fuente de crecimiento y entendimiento. Podemos reconocer la impermanencia de todas las cosas, el dolor, como todo lo demás, también pasa. Y al mismo tiempo, comprendemos la interconexión de toda la existencia, nuestro sufrimiento no está aislado, sino que forma parte de la experiencia humana compartida. El silencio en tiempos de sufrimiento está profundamente arraigado en la autocompasión y la autoconciencia. Nos permite honrar nuestro dolor sin juicio, refugiarnos del ruido exterior y reconectar con nuestra fuerza interior. Al practicarlo, creamos las condiciones para sanar y transformarnos. La sabiduría del budismo nos ofrece una comprensión profunda del poder transformador del silencio en 5 situaciones cruciales: la ira, el chisme y la calumnia, el conflicto, el sufrimiento ajeno y nuestro propio sufrimiento. En cada una de ellas, el silencio actúa como una fuente de atención plena, compasión y crecimiento personal. No se trata de pasividad ni de indiferencia, sino de una elección consciente, crear espacio para escuchar, reflexionar y responder con sabiduría y empatía. El silencio se alinea con los principios del recto habla, la compasión y el no apego, tal como enseña el noble óctuple sendero. Al practicar el silencio en estas 5 circunstancias, transformamos las emociones negativas, cultivamos la compasión y fomentamos la comprensión. Protegemos nuestras relaciones, reducimos el daño y contribuimos a un mundo más armonioso y conectado. Al aprender a estar presentes, escuchar profundamente y abrazar el poder curativo del silencio, emprendemos un camino de autodescubrimiento y transformación interior. En ese proceso, no solo encontramos soluciones a los problemas de la vida, sino también una vía hacia la paz interior y la iluminación. El silencio es esencial. Necesitamos el silencio tanto como necesitamos el aire, tanto como las plantas necesitan la luz. Si nuestras mentes están llenas de palabras y pensamientos, no hay espacio para nosotros. En el profundo silencio de estas 5 situaciones, descubrimos el espacio que necesitamos para vivir con más conciencia, compasión y autenticidad. ¿Y si hoy algo dentro de ti hizo clic? Si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona.
Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.